El día de hoy vamos a hablar acerca de la clase 8, que es Neuroembriología 2, ¿no? En la clase de Neuroembriología 1 nosotros habíamos visto la formación de lo que es la neurulación, la médula espinal y todo lo que respecta a las vesículas, pero a grandes rasgos, ¿no? En esta segunda clase nosotros vamos a hablar acerca de la formación del encéfalo, ¿no? Y de las vesículas que forma él. Entonces vamos a comenzar con lo que es la formación del cerebro. Y del cerebro podemos decir en general que es la parte superior y más voluminosa del encéfalo. Este está constituido por una masa de tejido nervioso. Se va a encargar de funciones cognitivas, emotivas y del control de las actividades vitales como son el movimiento, el sueño, el hambre, ¿no? Además de ello también tenemos que saber como datos generales que el cerebro pesa alrededor de 1400 kilogramos, ¿no? Es decir, 1,5 kilos, no 1400 gramos, ¿no? Que es 1,5 kilos aproximadamente, y este está constituido por 2 hemisferios. Pero hablando embriológicamente podemos decir de que el cerebro se divide en 3 partes, como habíamos visto en la clase pasada, lo que es el prosencéfalo, mesencéfalo y el romboencéfalo. Lo que constituye el romboencéfalo y el mesencéfalo va a mantener la placa alar y la placa basal, mientras que el prosencéfalo solamente va a tener la placa alar pronunciada, debido a que las placas basales van a involucionar. Entonces este dato es muy importante que ustedes recuerden, porque a lo largo de la clase vamos a ver la formación de las placas alares, las placas basales, qué núcleos van a formar. Entonces ustedes se van a dar cuenta que en el prosencéfalo las placas basales no existen, involucionan, ¿no? Entonces vamos a comenzar de la parte caudal hacia la parte superior, como lo hemos estado viendo en la clase pasada. No habíamos hablado de médula espinal, entonces continuando la médula ascendiendo, vamos a ver lo que es el romboencéfalo. El romboencéfalo en la 5ª semana del desarrollo se divide en el metencéfalo y el mielencéfalo, ¿no? Entonces estas dos estructuras, estas dos vesículas secundarias forman parte de lo que es el romboencéfalo o el cerebro posterior. Entonces vamos a ver los derivados de cada uno de ellos. El mielencéfalo va a formar al bulbo raquídeo o la médula oblongada, ¿no? Esta va a diferir de las células de la médula espinal debido a que sus paredes van a ser un poco más evertidas, ¿no? Y va a contener a muchos de los núcleos de los pares craneales, ¿no? El mielencéfalo entonces, que da origen a este bulbo raquídeo, va a tener las placas basales y las placas alares. Entonces en esta diapositiva nosotros vamos a observar cuáles son los derivados de la placa basal. Nosotros en la imagen B vamos a observar a la placa basal, que está de color rojo en un primer momento del desarrollo. Pero luego esta placa basal va a formar a 3 de los núcleos motores que se van a ubicar en el bulbo raquídeo. Y estos núcleos motores, que se van a localizar en la parte ventral por ser motores, también se les reciben el nombre de vías eferentes. ¿Por qué eferentes? Porque van a salir de la dirección del bulbo raquídeo hacia los músculos de las extremidades o diferentes músculos del cuerpo para dar la orden del movimiento. Mientras, como vamos a ver luego, la placa alar va a recibir las vías aferentes porque ahí llega la información sensorial. Pues bien, entonces comencemos con lo que es la formación de la placa basal, ¿no? La placa basal entonces va a tener 3 núcleos en el bulbo raquídeo. El primero de ellos y el más medial se denomina el eferente somático. Este núcleo eferente somático contiene al núcleo del 12º par craneal, ¿no? Del 12º par craneal, que también se denomina el hipogloso. Luego, en la parte intermedia vamos a tener al eferente visceral especial. Este núcleo del eferente visceral especial tiene a los núcleos del 9º, del 10º y del 11º par craneal. Y tenemos también al núcleo eferente visceral general, que es el más lateral de estos 3 núcleos que están formando parte de lo que era anteriormente la placa basal. Entonces la placa basal va a originar los 3 núcleos eferentes en el bulbo raquídeo, y el más medial es el eferente somático, que contiene al 12º par craneal. Entonces este núcleo eferente somático se va a continuar con los demás núcleos que van a formar parte del mesencéfalo, y a esto se denomina la columna motora eferente somática, ¿no? Que es una continuación cefálica de las células del asta anterior. Seguimos entonces con los núcleos que representa
las diferentes entidades de la placa basal. Habíamos visto el más medial, el eferente somático, que contiene las neuronas del hipogloso. El que se encuentra en la parte intermedia, el eferente visceral especial, y luego el eferente visceral general. Pero estos núcleos que forman la columna eferente somática también van a haber núcleos en el metaencéfalo, o que también forma la protuberancia anular, y en el mesencéfalo. Entonces ahí van a haber otros núcleos que están fuera de este bulbo raquídeo, pero que también van a estar dentro de lo que es la columna eferente somática, y son los núcleos del abducen o del sexto par, el troclear o el cuarto par, y el óculo motor o el tercer par, ¿no? Entonces ahí vamos a ver cómo en un primer momento del desarrollo se forma la placa basal hacia estos tres núcleos eferentes que van a tener actividad motora y que contienen los nervios, las neuronas, ¿no?, del 12, del 9, del 10 y del 11. Entonces estábamos viendo por partes, ¿no? El primero era el eferente somático, que formaba su columna. Ahora vamos a ver la parte intermedia, ¿no?, que va a formar a los eferentes viscerales especiales, que tiene el núcleo del accesorio o del 11, del vago del 10 y el glosofaringio o el 9, ¿no? Estos forman parte de los núcleos del bulbo raquídeo, de lo que es el núcleo de las placas basales. Entonces estos núcleos que están en la parte intermedia de la placa basal van a formar otra columna. También es una columna motora, pero ya no es eferente somática, sino esta columna se va a denominar eferente visceral especial. Y sus neuronas son neuronas de un tipo estriada, que tienen la función de inervar a los músculos de los arcos faringios. Ustedes se acuerdan hace 2 clases que vimos el aparato faringio, especialmente los arcos faringios. El 1 estaba inervado por el trigémino, el 2 en este caso no está, el segundo por el facial, que tampoco está, pero el tercero y el cuarto eran inervados por el glosofaringio y el nervio vago. Entonces esta columna motora va a inervar a los músculos tercero y cuarto de los arcos faringios, ¿no? Y finalmente, para completar esta parte de los 3 núcleos eferentes del bulbo raquídeo, vamos a ver la columna o el núcleo eferente visceral general, ¿no? Estos núcleos van a inervar a lo que es la musculatura involuntaria, ¿no?, del tracto respiratorio, del tracto intestinal y del corazón, ¿no? Entonces se dice que van a formar más parte de lo que es el sistema parasimpático, de lo que es el sistema autónomo, ¿no?, y no tanto de los núcleos de los pares craneales, ¿no? Entonces recordar bien que en el bulbo raquídeo de la placa basal se originan 3 núcleos eferentes o motores. El más medial, el eferente somático, que contiene al hipogloso; el intermedio o el eferente visceral especial, que contiene al glosofaringio, al vago y al accesorio; y el eferente visceral general, que va a inervar a lo que es la musculatura involuntaria del tracto tanto respiratorio, cardíaco como intestinal. Seguimos con el mielencéfalo, es decir, seguimos hablando de lo que es el bulbo raquídeo. Acá vamos a ver que de la placa alar, que es una placa que está en la parte dorsal, vamos a ver que también se forman 3 núcleos, pero estos núcleos van a ser aferentes, estas vías van a ser aferentes, y donde dice eferente somática es un error del libro Lachmann, ¿no? Debe decir la vía aferente somática, porque como les estoy diciendo, la vía aferente es una vía que recoge información del exterior y lo va a procesar a nivel de estos núcleos, ¿no? Entonces la vía aferente somática va a tener a los nervios del vestíbulo coclear o al octavo par craneal y al trigémino, que es el quinto par craneal, ¿no? Y todo ello se va a encargar de inervar a lo que es el oído, ¿no?, y lo que es la región de la cabeza superficial. Seguimos avanzando y nosotros vamos a ver que la columna aferente somática, en este caso de la placa alar, está más lateral, ¿no?, a diferencia de la columna eferente somática, que está en la región medial, ¿no? O sea, si ustedes comparan los 3 núcleos rojos con los 3 núcleos celestes, se van a dar cuenta que la eferente somática está medial y la aferente somática está lateral, está en la forma externa, ¿no? Y ahí corrijan, por favor, es aferente somática. Bueno,
vamos a ver que el segundo núcleo o el núcleo intermedio es el aferente visceral especial. Ese sí se mantiene en el mismo orden, ¿no? Y este aferente visceral especial va a inervar o va a contener a los núcleos que inervan a la región de la lengua, de la nasofaringe, de las papilas gustativas, de la orofaringe y lo que es la epiglotis, ¿no? Entonces es muy importante que tengan en cuenta la localización de cada núcleo y qué inerva. Y finalmente, para culminar con la parte de la placa alar del mielencéfalo, vamos a ver la columna o el núcleo aferente visceral general, que en este caso se encuentra en la región más medial que lateral, a diferencia de los núcleos que están en color rojo, que son los núcleos de las vías eferentes motoras. Entonces esta, al igual que el otro núcleo, pero que el otro caso es eferente, va a recibir información interoceptiva del tracto gastrointestinal y del corazón, ¿no? Entonces más o menos ya saben cuáles son las diferencias y cuáles son las similitudes. Ahora bien, nosotros vamos a ver que de la placa del techo, que es lo que está arribita de la placa alar, es una capa que está constituida por células ependimarias, pero estas células ependimarias van a ser células de una sola capa y están cubiertas por pía madre, ¿no? Entonces van a formar lo que es el plexo coroideo y en conjunto se van a denominar la tela coroidea. Y este plexo coroideo va a formar al líquido cefalorraquídeo. Entonces ya hemos visto lo que es el mielencéfalo, que da origen al bulbo raquídeo, la placa alar y la placa basal. Ahora vamos a ver a lo que es el metencéfalo. El metencéfalo va a dar origen a dos estructuras muy importantes, siendo una de ellas el puente de Barolio y la otra el cerebelo, ¿no? A grandes rasgos, el cerebelo, porque esto no es un curso de fisiología, cumple funciones de coordinación, ¿no? De dar estabilidad y de darle movimiento al cuerpo, ¿no? Está relacionado con lo que es el equilibrio, además de integrar lo que son las vías sensitivas, ¿no? Con las vías motoras. Mientras que el puente de Barolio o la médula oblonga es importante porque es una serie de fibras nerviosas que van a conectar la médula espinal con la corteza cerebral y la corteza cerebelosa, ¿no? Por eso es un puente. Si ustedes tienen la noción de lo que es un puente, el puente es una unidad en donde transitan personas, ¿no? Y conecta un lado con el otro. Entonces el puente de Barolio no es ajeno a esto y también va a conectar las fibras nerviosas que se originan de la médula hacia los centros superiores, ya sean cerebro o cerebelo, ¿no? Y bueno, el cerebelo, más que nada para lo que son las vías sensitivas y sensoriales, las vías sensitivas y las vías motoras y la coordinación de la posición y del movimiento. Yo les había dicho que a nivel de lo que es el romboencéfalo y mesencéfalo, las placas alares y basales se mantienen. Entonces seguimos en ese criterio, bajo ese criterio. Acá tenemos a la placa basal y la placa basal también va a formar tres núcleos rojos, ¿no? Que son de las vías eferentes. Entonces el eferente somático, que se encuentra en posición medial, va a dar origen a los núcleos del trigémino, el eferente visceral especial al trigémino, al sexto, al abducen y al nervio facial. Ahí también hay un error, hay que corregir en el eferente somático, el eferente visceral especial y el eferente visceral general, que va a dar inervación a lo que es la glándula submandibular y a la glándula a las glándulas submandilares, del submaxilar y submandibular, ¿no? O sea, el maxilar superior y el maxilar inferior. En otras palabras, ha sido un error. Va a dar origen a la inervación de lo que son las glándulas sublinguales y submaxilares. Esa es la manera correcta de decirlo, ¿no? Entonces acá ya están los tres juntos. El eferente somático contiene al quinto, el eferente visceral especial al sexto, ahí hay un error, y al séptimo, y el eferente visceral general a las glándulas. Con respecto a lo que es el puente, ¿no? A ver, vamos a ver acá la placa basal, muy bien. Ya, en el puente entonces nosotros vamos a ver de que la capa marginal de la placa basal, es decir, la capa que daba origen a todos los cuerpos neuronales o a la sustancia gris, se va a expandir mientras crea un puente, ¿no? Por eso dice puente. Este es del puente justamente el puente Barolio. Crea un puente para las fibras nerviosas que van a conectar la corteza cerebral con la corteza cerebelosa con la médula, ¿no? Lo que les estaba diciendo, la función del puente de Barolio es conectar, es una vía donde transitan un montón de neuronas, de axones neuronales, los cuales van a conectar la médula con la corteza cerebelosa y la corteza cerebral.
acá también vamos a ver que hay un engrosamiento de lo que es hay una migración de la capa basal que va a llegar a las regiones de la capa marginal y va a formar los núcleos pontinos. De la placa alar también van a formar 3 estructuras, las cuales en su conjunto van a formar a las vías aferente somática, a la aferente visceral especial y a la aferente visceral general. La aferente somática tiene el núcleo del quinto y del octavo par, es decir, del trigémino y del vestíbulo coclear. Y también vamos a ver que una expansión en la placa alar en la región marginal va a formar a los labios rómbicos característicos del puente de Barolio o protuberancia anular, ¿no? Que es una expansión en lo que es la capa granular externa.